Muy buenas, mi nombre es José Valdivieso y el día de hoy hablaré sobre bacteriuria asintomática. A lo largo de esta presentación veremos la introducción, la definición de bacteriuria asintomática, epidemiología, causa y factores de riesgo, la presentación clínica, el diagnóstico de los pacientes, el tratamiento, las posibles complicaciones y al final de todo un resumen. Ok, como introducción tenemos que durante muchos años las infecciones del tracto urinario han sido consideradas una entidad potencialmente peligrosa, asociada a malformaciones renales, enfermedad renal crónica e incluso hipertensión arterial. Esto ha impulsado la realización rutinaria de urocultivos. Fue así como se observó que con relativa frecuencia se obtenían urocultivos positivos en sujetos sanos y asintomáticos, circunstancia que se denominó con el término de bacteriuria asintomática. En la mayoría de los casos, la orina es estéril. Esto significa que no hay presencia de bacterias. En el caso de tener síntomas de una infección urinaria o de riñón, se puede observar en un uranálisis la presencia de bacterias creciendo en la orina. Pero en algunas ocasiones se realizan uranálisis para detectar bacterias, aunque no se tengan síntomas. Si se encuentran suficientes bacterias en la orina, esto se puede diagnosticar como bacteriuria asintomática. Pero, ¿qué es la bacteriuria asintomática? Esta se define como la colonización de la orina por un mismo germen en un número significativo de colonias, en dos o más muestras y en ausencia total de síntomas urinarios y generales. En otras palabras, la bacteriuria sintomática es un trastorno en el que las bacterias están presentes en la orina en cantidades superiores a las normales, pero no se producen síntomas. La bacteriuria sintomática es un padecimiento que afecta a personas de cualquier edad. Es importante recalcar que la bacteriuria sintomática no se clasifica dentro de las infecciones de orina. Se toma como una patología aparte, pero sí se reconoce con certeza que es un riesgo para posteriormente evolucionar a una infección del tracto genitourinario. En cuanto a su epidemiología, podemos decir que la bacteriuria sintomática no se encuentra dentro de la clasificación de infecciones de orina, pero sí aumenta el riesgo de presentar una. La incidencia de bacteriuria sintomática, tanto en mujeres embarazadas como no embarazadas, es similar, siendo aproximadamente de un 2 a 7%. Esta suele avanzar y convertirse en una infección de orina sintomática en el 40% de las mujeres embarazadas. Sabemos que hay un mayor porcentaje de bacteriuria sintomática en mujeres. Conforme avanza en edad, la mujer suele tener un aumento de incidencia en la bacteriuria hasta del 80%. Se ha encontrado en diversos estudios que la incidencia de que se presente una bacteriuria sintomática en una mujer con diabetes mellitus es del 14%. En cuanto a los hombres, en los que no presentan comorbilidades conocidos como sanos y hombres jóvenes, es raro que se presente una bacteriuria sintomática, mientras que en cuanto a hombres mayores puede estar presente en el 15% de los casos. La mayoría de pacientes que se presentan con bacteriuria sintomática no requieren tratamiento, ya que no presentan factores de riesgo, por lo que se ha visto más riesgo que beneficio debido sobre todo a la posible posterior resistencia a los antibióticos. En las mujeres embarazadas, esta patología aumenta el riesgo de pielonefritis en más del 30% si no se trata, y en pacientes con trasplante renal tiene una prevalencia de presentar bacteriuria sintomática de 3%, es decir, que realmente tiene una tasa baja de prevalencia. Con respecto a las causas de la bacteriuria sintomática, sabemos que se presenta en una pequeña cantidad de personas sanas, pues en pacientes sanos la orina es estéril cuando pasa por el tracto urinario. Esto se debe a diversos mecanismos fisiológicos como el flujo constante de la orina, sin presentar estancamiento de la misma en el trayecto de la vía urinaria, la acidez urinaria, las defensas inmunológicas y la barrera de mucosa. Las infecciones de orina se dan por la presencia con multiplicación y persistencia de microorganismos en el tracto urinario. La bacteriuria sintomática se da por la presencia de un número significativo de bacterias en la orina, que ocurre sin ninguno de los síntomas usuales de una infección de vías urinarias. Se ha encontrado que es más frecuente en mujeres que hombres
y que a mayor edad existe más riesgo de presentarla. En el caso de mujeres, se sabe que al ser la uretra femenina más corta, tiene más riesgo de contaminación por bacterias. Ahora veremos algunos de los factores de riesgo que predisponen a tener una bacteriuria sintomática. Entre ellos tenemos el principal, que es ser de sexo femenino, ser sexualmente activa, sobre todo en mujeres, el embarazo, la obesidad, la edad, las malformaciones urológicas, el uso de sondas urinarias, instrumentación de la vía urinaria, pacientes inmunocomprometidos, pacientes transplantados renales, pacientes que sufren insuficiencia renal y pacientes de radioterapia. En cuanto a la presentación clínica, en la bacteriuria sintomática, como su nombre lo dice, los pacientes que lo presentan son completamente asintomáticos. Únicamente se presenta con una alteración del examen de orina con presencia de bacterias y otros hallazgos como la piuria. Entonces veamos qué es la piuria. Este es un signo urinario caracterizado por la presencia de pus en la orina y que refleja una infección en algún órgano o punto del sistema nefrourinario. Entonces, para el diagnóstico, lo primero que debemos saber es que cuando inicialmente se sospecha y se desea descartar una bacteriuria sintomática, se debe realizar una amplia y detallada historia clínica, así como examen físico, asociándolo a lo que es un examen general de orina. Para diagnosticar la bacteriuria sintomática, se hace un urocultivo a partir de una muestra de orina. La mayoría de las personas sin síntomas en el tracto urinario realmente no necesitan esta prueba, pero puede ser que se realice un urocultivo como prueba de detección aún sin síntomas si el paciente cumple con lo siguiente: está embarazada o tiene algún procedimiento o cirugía que involucre la vejiga, la próstata u otra sección del tracto urinario. Para diagnosticar la bacteriuria sintomática, el cultivo debe mostrar crecimiento de bacterias. En hombres, es necesario que solo un cultivo muestre el crecimiento de bacterias. Por otro lado, en mujeres, dos diferentes cultivos deben mostrar el crecimiento de bacterias. Y ya para el tratamiento, debemos destacar que la mayoría de las personas que tienen crecimiento de bacterias en la orina, pero que no tienen síntomas, realmente no necesitan tratamiento. Esto se debe a que las bacterias no les están causando ningún daño. De hecho, para la mayoría de las personas que tratan este problema, puede ser más difícil tratar infecciones en el futuro. Esto debido a la resistencia antibiótico de las bacterias. Se ha estudiado y evidenciado que el uso de tratamientos antibióticos para bacteriuria sintomática es uno de los usos innecesarios más frecuentes de los mismos, estando la prevalencia del uso de manera incorrecta entre el 45 al 83%. Sin embargo, para algunas personas, contraer una infección del tracto urinario puede causar problemas severos. Entonces veamos, ¿en qué casos puede ser necesario un tratamiento con antibióticos? Cuando la paciente está embarazada. En el caso de las embarazadas, se usan los grupos de aminopenicilinas y cefalosporinas, cuya utilización es segura durante este periodo. También en pacientes que tuvieron recientemente un trasplante de riñón. En el caso de los pacientes con trasplante renal, se ha visto que si tienen más de 1 o 2 meses de la cirugía y no tienen una sonda urinaria fija, realmente no necesitan tratamiento, ya que no mejora los resultados del procedimiento. Otro de los casos es cuando se ha programado una cirugía que involucra a la glándula prostática o la vejiga. Otro caso puede ser cuando el paciente tiene cálculos renales que han causado una infección. Y por último, tenemos a los niños pequeños con reflujo, que es el movimiento retráctil de la orina desde la vejiga a las uréteres y los riñones. Cabe destacar que sin síntomas presentes, incluso las personas mayores con diabetes o con catéteres no necesitan un tratamiento. Y ahora veremos las posibles complicaciones. Sin tratamientos, el paciente podría desarrollar una infección renal si es una persona de alto riesgo. En embarazadas también se pueden dar algunas complicaciones, como lo son partos prematuros, bajo peso al nacer, sepsis materna, riesgo de pielonefritis en caso de que no sea tratado y también el riesgo de presentar una infección en orina sintomática. Como resumen general, tenemos que en cuanto a la bacteriuria sintomática,
Esta se define como la presencia de bacterias en orina sin asociar síntomas urinarios. Es una patología que se presenta por colonización de bacterias a las vías urinarias. Esto se da por la alteración de los procesos fisiológicos que protegen la entrada de microorganismos a la vía urinaria. Esto se determina por medio de un examen de orina con presencia de las mismas y que se puede asociar a otros hallazgos. Además, se debe realizar una exhaustiva historia clínica y examen físico. Se ha visto que hay diversos factores de riesgo que llevan a una predisposición de presentar esta patología, tales como ser mujer, anciano, pacientes con uso de sondas fijas y embarazadas. Sin embargo, se ha demostrado que no todas las personas en los que se presentan estos hallazgos ameritan un manejo médico, ya que el uso de antimicrobianos puede llevar a más riesgo que beneficio para el paciente. Al encontrarnos frente a un paciente que sí amerite su uso, se debe utilizar el más adecuado, por lo que en la bacteriuria asintomática se debe individualizar cada caso. Muchas gracias por su atención.